Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy, 9 de abril. Iniciamos con nuestra proyección de videos en vivo, con análisis y reflexión de lecturas de la bibliografía para el examen de ingreso u oposición. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante, sobre todo los significados o las definiciones de conceptos que se le dan a la palabra inclusión, y que en un momento determinado, a través de estas leyes que se aplican por medio de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, tratan de implementar una definición clara para poder cumplir el derecho de la educación para todos. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Su servidora, María del Carmen González Marín, como secretaria general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, en su directiva Gente Campeche, les da la más cordial bienvenida. Hoy nos conectamos, como todas las noches, para hacer una reflexión y que en un momento determinado ustedes nos puedan aportar sus comentarios que nos permitan clarificar o enriquecer nuestras experiencias y conocimientos. Muy buenas noches, damos inicio. El día de hoy, como les decía, nos toca ver el tema la educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Aquí nos especifica que lo primero que tendríamos que considerar es de qué hablamos cuando se refiere a la palabra inclusión en la educación. Primero que tenemos que considerar que existe una marcada exclusión social que no solamente se radica en presentarse en regiones o espacios donde se presente la pobreza, sino que más bien tiene que relacionarse con la ausencia de participación de estas poblaciones en la sociedad. Son espacios donde tienen falta de acceso a los bienes básicos y redes de bienestar social, lo cual redunda en que un número considerable de personas queden fuera de la sociedad. Es decir, que por sus mismas limitantes les impide integrarse de manera correcta a cualquier ámbito y por lo tanto se afecta su dignidad y su igualdad a la que tenemos todos derechos. Por ello, en esta lectura que vamos a tratar es que quede bien claro qué significa esa conceptualización de la educación inclusiva. Bien, los niveles de crecimiento que se presentan ahora en la sociedad del conocimiento dependen cada vez más el valor que se le agrega a la producción y a los sistemas de intercambio global. En eso se centra la posibilidad de crecimiento de cualquier región o de población, que redunda ello en la posibilidad de empleos más productivos, que en un momento determinado sean necesarios contar con un nivel de preparación alto que permita acceder a ese tipo de trabajo, lo cual radica en que se dé de preferencia en estratos sociales económicos muy altos, excluyendo en un momento determinado a muchas personas para que obtengan este beneficio de desarrollo. Por ello, se necesita en un momento determinado incrementar de manera significativa el nivel de formación de la sociedad, de las nuevas generaciones, y el nivel de aprendizaje de manera efectiva y actualizada, que le permita que todas las poblaciones puedan romper ese círculo vicioso de reproducción intergeneracional de la desigualdad. En un momento determinado, quienes en un momento pueden acceder a una preparación educativa de niveles superiores en universidades, maestrías, doctorados, son los que en un dado caso tienen su nivel socioeconómico alto, y lo que les brinda esta oportunidad. Por lo tanto, a través de la preparación educativa se van perdiendo, se van abandonando y se está generando una creación de desigualdad social.
Por ello se dice que esto redunda en la exclusión social. Para poder hacer una inclusión social y contrarrestar estas afectaciones, es necesario que haya una mayor inclusión en la educación. Quiere decir que las escuelas tienen que tener un desarrollo, considerar sus contextos educativos para atender a todas las personas de la comunidad, independientemente de la procedencia que tengan en su nivel social, cultural o de una característica individual que le hace diferente a otras personas. Y con ello las escuelas puedan darle atención a la diversidad de necesidades de aprendizajes que se puedan presentar en la comunidad escolar. Por ello señala que una escuela inclusiva es aquella que no tiene mecanismos de selección ni discriminación, es decir, no es aquella que rechaza a ningún alumno dependiendo de cualquier circunstancia que pueda tener, sino que más bien es una escuela que transforma su funcionamiento y propuestas pedagógicas para integrar a esa diversidad de alumnos y favorecer de esta manera la cohesión social, que es una de las finalidades de la educación. Por ello nos indica que si en un dado caso se pudiera considerar el respeto a los derechos y una educación para todos, esas tienen que ser las características de las escuelas, que en un momento determinado no se le excluya a nadie impedidos por, quizás en un momento determinado, por barreras de aprendizaje, por sus niveles socioeconómicos, por su cultura, sus diferentes características que en un momento determinado hace variedad y diversidad de la población. Por ello, la educación en estos momentos podríamos considerar que está reproduciendo una exclusión social y generando diferentes formas de discriminación al interior de los sistemas educativos. Si nosotros hacemos un análisis de los panoramas de las diversas escuelas a nivel de nuestro país, podríamos identificar la diferencia en estructuras, en materiales, en personal, en apoyos, y por lo tanto, en un dado caso, podríamos decir con toda firmeza que las escuelas están generando una discriminación social y dan diversidad de posibilidades de superación académica a la sociedad dependiendo su nivel social. Por ello, en este estudio nos señala que la educación debe de, en un momento determinado, se hace un análisis que se tiende más bien a reproducir y no a incrementar la segmentación social y cultural que ofrezcan a esos sectores de menor ingreso una educación de peor calidad que la ofrecida a otros niveles de estratos medios y altos. Eso es muy fácil de ejemplificar. Podríamos señalar cuáles son las características de condiciones de una escuela rural o una escuela de las consideradas regiones vulnerables, qué características tienen, y podríamos decir con toda firmeza que por su nivel socioeconómico no se llegan los recursos apropiados para darles las atenciones que pueden recibir en un momento determinado en una zona urbana. Entonces, eso, al no dar las mismas condiciones, por eso nos señala que la educación está reproduciendo este tipo de discriminación y exclusión social en los niveles educativos. Existe, por lo tanto, una dialéctica en lo que se refiere a la educación inclusiva y a la social. Si bien es decir que la educación se puede en un momento determinado contribuir a la igualdad de oportunidades para que los individuos se puedan ingresar o insertar en la sociedad, también es necesario que se haga una mínima equidad social para que se logre de una manera determinada la democratización para el acceso al conocimiento, de forma que todas las personas puedan desarrollar sus competencias necesarias para participar en las diferentes áreas de la vida social. Si en un dado caso pudiéramos considerar, no se requieren muchas medidas, sino simplemente la intención de hacer las cosas diferentes y de darles y analizar verdaderamente qué tipo de atención se está brindando en el sistema educativo.
La mayoría de los países que adoptan en sus políticas y leyes los principios de la Declaración de la Educación para Todos consideran que en la práctica es posible demostrar que la educación es más bien casi para todos o para la mayoría de la población y que en un momento determinado se excluye precisamente a quienes verdaderamente necesitan más de una preparación educativa, ya que tienen una situación de desventaja educativa y social. Por ello, el lema que manejan en sus reglamentos y en sus políticas y leyes de la educación para todos, simplemente en la práctica no es así. Se hace la exclusión y se le brinda menos oportunidades de atención a las zonas más vulnerables. Ahí nos menciona diferentes porcentajes de terminación escolar y se centra que normalmente en este tipo de exclusión social se puede distinguir que la primaria es en un momento determinado en la que un dado caso se logre hasta ese nivel, que es dependiendo de la experiencia que se vive, de no sentirse parte del sistema o que en un momento determinado sienten muy complicado el ritmo de trabajo escolar y las situaciones familiares y sociales, pues hace que en un dado caso abandonen la escuela y no lleguen en su mayoría a nivel superior. Lo que más radica el porcentaje es en el término del nivel primario. Por ello, tenemos que ser conscientes que un estudio de nivel primaria es insuficiente hoy en día para que se pueda ingresar a la sociedad del conocimiento y poder salir de la pobreza. Ese nivel de preparación educativa no es suficiente para que las personas en un momento determinado puedan mejorar su estilo de vida, puedan tener mayores oportunidades de integrarse a la sociedad y poder obtener los recursos básicos que le permitan salir de la pobreza. Por ello, la calidad y la equidad de la educación deben ser asignaturas pendientes incluso en los países con altas tasas de escolarización. Las personas que provienen de sectores de menores recursos, ya sean zonas rurales o culturales que no son dominantes, presentan mayores índices de repetición, de deserción, tienen inferiores resultados de aprendizaje. Esto persiste en las escuelas o programas segregando a las personas con necesidades educativas especiales de diferentes etnias, familias inmigrantes, y muchos estudiantes no reciben un trato acorde a su dignidad humana porque se violenta su cultura y son víctimas de la violencia física o psicológica. Estas definiciones se refieren a los grupos sociales en los cuales se ve mayor reflejado la exclusión social y educativa. Por lo tanto, la exclusión en la educación es un fenómeno de gran magnitud que no se limita a quienes están fuera de la escuela, sino que también afecta a los que nunca han accedido a ella o simplemente la han abandonado debido a la repetición frecuente de grados, que no se sienten que pertenecen al sistema, los obstáculos económicos que les impiden en un momento determinado obtener los recursos necesarios para cumplir sus actividades escolares, las circunstancias de vida de los estudiantes que son a veces sus ambientes familiares críticos o disfuncionales. La exclusión de esta forma también le afecta a quienes en un momento determinado y asisten a la escuela, son gente escolarizada, pero son discriminados por su etnia, por su género, por su procedencia social, por sus capacidades o características personales y que no logran comprender por qué reciben una educación de baja calidad. Si en un momento determinado se les presentan ciertas dificultades, aunado a todos estos impedimentos o barreras que pueden tener en el aspecto social o familiar, pues se puede observar cómo se da también dentro de esas características la exclusión en la educación. ¿Qué entendemos por educación inclusiva? Es lo que debería de ser, al hacer, como dicen, el contrarresto
de lo que significa excluir, discriminar, apartar y no darle las condiciones apropiadas para que todos puedan tener una educación de calidad. El término inclusión se refiere a cuando los estudiantes que viven en contextos marginales o de pobreza, pero que de una manera se les relaciona a su participación para incluirlos a pesar de que tengan alguna discapacidad o en un momento determinado necesidades educativas especiales. Normalmente el término que se maneja de manera errónea es considerar que para que pueda haber una inclusión se refiere única y exclusivamente a todos aquellos niños que presentan estas barreras de aprendizaje o necesidades educativas especiales o una discapacidad. Pero esto es un concepto mal interpretado. Si en un momento determinado se podría considerar la relación de que la palabra inclusión se le relacionó o vinculó con lo que significaba la integración. Esta confusión en un momento determinado da como consecuencia que las políticas que implementan los países o los gobiernos se centren única y exclusivamente en el aspecto de la educación especial, que consideran que tener una educación de inclusión es hacer que todos los niños con necesidades educativas especiales o con una discapacidad sean los que reciben una discriminación y son a los que se les tiene que integrar nuevamente a las aulas regulares. La UNESCO, por lo tanto, en este manejo equivocado de la conceptualización de la palabra inclusión, la define a la educación inclusiva como un proceso que se oriente a responder a la diversidad de estudiantes que tenemos en las planteles, incrementando que participen y reduzcan su exclusión en y desde la educación. Esto quiere decir que se debe de relacionar su presencia, su participación y sus logros de todos los alumnos con especial énfasis en aquellos que presentan diferentes razones para que puedan ser excluidos o en riesgo de ser marginados. La inclusión, por lo tanto, implica que el acceso a una educación de calidad no debe tener ningún tipo de discriminación, ya sea dentro o fuera del sistema escolar, por lo cual es necesario que se haga una transformación profunda de todos los sistemas educativos para que se pueda empezar a trabajar de una línea de educación inclusiva. Más esta nos señala que debe ser en un principio para que oriente las políticas y los programas educativos para que la educación verdaderamente sea para todos y no para una mayoría. La presencia en las escuelas se refiere al acceso y la permanencia dentro de ella y sus modalidades no formales. La participación, por lo tanto, significa que el currículum y las actividades educativas deben contemplar las necesidades de todos los alumnos y se considera además su opinión en las decisiones que afecten sus vidas y el funcionamiento de las escuelas. Los logros son la referencia a las necesidades de que todos los estudiantes adquieran en la medida de que son de sus posibilidades, sus aprendizajes que se manejan y se establecen en el currículo escolar para que puedan alcanzar su desarrollo personal y su socialización. Una verdadera inclusión es aquella que implica y busca la forma de lograr el máximo de aprendizaje y desarrollo de las potencialidades y competencias que tiene cada persona. En la educación se maneja que la finalidad es más amplia que la integración. La integración más bien es asegurar que las personas con discapacidad quienes tengan y se les respete su derecho a educarse en las escuelas comunes o en las escuelas regulares, como nosotros les llamamos. Esa es la integración, que los niños dentro de las actividades escolares se les integren y que reciban las adecuaciones pertinentes de acuerdo a sus características y necesidades. Por ello, la integración es preocuparse especialmente por aquellos
que presentan diferentes causas que les llevan a ser excluidos o en un momento determinado en un riesgo de ser marginados por los impedimentos de acuerdo a las barreras de aprendizaje que presentan. Las personas con discapacidad en un momento determinado caen dentro de ese rango, pero también nos señala que la inclusión maneja no solamente a los niños con discapacidades, sino a aquellos que provengan de etnias, de culturas que no son dominantes, de minorías culturales, que viven en contextos aislados o en ambientes de pobreza, los niños de familias inmigrantes, aquellos que no tienen un certificado de nacimiento, aquellos que son portadores de VIH, aquellos niños afectados por conflictos armados o por violencia. Todos ellos en un momento determinado son niños que necesitan la inclusión dentro del ámbito educativo. El foco de atención que se le tiene que dar a la palabra inclusión es muy diferente a la integración, ya que en la inclusión, en la integración, en los colectivos educativos que se incorporan en las escuelas, todos aquellos niños que se integran a las escuelas que presentan una necesidad de atención por discapacidades o por barreras de aprendizaje, en las escuelas se espera que ellos se adapten a la escolarización disponible, es decir, que ellos se adapten al currículum, al método, a los valores y las normas de los planteles, independientemente de su lengua materna, su cultura o sus capacidades. Las acciones de las escuelas se centran más bien en una atención individualizada de estos alumnos. ¿En qué consiste? En que como son niños que presentan barreras de aprendizaje o discapacidad, se le hacen los programas individuales, estrategias y materiales diferenciados, profesores especializados para su atención. Con ello se modifican los factores de su contexto educativo y la enseñanza que le limita a su participación y el aprendizaje de todos. De esta manera nos señala que aquí, aunque en un momento determinado estamos haciendo adaptaciones para atención de manera individualizada, estamos trabajando en una educación no de inclusión, porque estamos excluyendo a los alumnos de manera educativa y social. Por lo tanto, la inclusión, más bien su foco de atención se centra en la transformación de los sistemas educativos y de las escuelas para que sean capaces de atender la diversidad de las necesidades de aprendizaje de sus alumnos y con ello puedan atender sus características individuales en cuanto a motivarlos, en cuanto a sus capacidades, a sus estilos y ritmos de aprendizaje. Ya de esta manera no serían grupos admitidos, sino más bien se centrarían en que las enseñanzas y la escolarización se tienen que ajustar más bien a las necesidades que tiene cada estudiante, porque hay que reconocer que todos nuestros alumnos son diferentes. En la inclusión, el elemento clave no es la individualización, no es hacer las adecuaciones pertinentes de acuerdo a sus necesidades, sino más bien es identificar la diversificación de la oferta educativa y la personalización de las experiencias comunes de aprendizaje con el fin de lograr que alcance mayor grado de participación todos los estudiantes sin perder de vista las necesidades que cada uno de ellos tenga. Por ello, en vez de planificar nuestras actividades escolares considerando a un alumno promedio, porque caemos en el error de decir vamos a hacer nuestras actividades y al pie de la letra las realizamos, eso es en un momento determinado incorrecto. Más bien nosotros tendríamos que realizar acciones individualizadas que den respuestas a las necesidades de determinados alumnos o grupos, de los cuales no tienen cabida en una propuesta educativa si se inscriben en una lógica de pensar que existe homogeneidad en nuestro grupo. Más bien es en el momento de que se realice una planeación, se debe de considerar que hay una diversidad o una diversificación de características en nuestros alumnos. Y si en un dado caso, al realizar nuestro diagnóstico al inicio del ciclo escolar, identificamos
cuáles son los elementos que nos permiten señalar cómo son nuestros alumnos, cómo aprenden, qué conocimientos tienen previos. Podríamos saber qué estilos, a qué ritmo trabajan, cuáles son las cosas que le llaman la atención, qué lo motiva, qué tipo de habilidades y competencias ha adquirido, y en base a ello podamos nosotros implementar una diversidad de actividades donde consideremos las características de cada uno de ellos y le demos las oportunidades de participación de acuerdo a las posibilidades que tienen a su forma de ser. Por ello, nos señala que la respuesta a la diversidad es una condición esencial para que se pueda dar una educación de calidad. Es probablemente el principal desafío que pueden enfrentar las escuelas y los docentes en la actualidad, porque exige cambios sustantivos en los conceptos, actitudes, en el currículo, en las prácticas pedagógicas, en la formación de los docentes, en los sistemas de evaluación y en la organización de las escuelas. Todo esto tendría que tener un cambio o una transformación para que en un momento determinado pudiéramos empezar a trabajar con un sistema educativo donde se dé una educación de inclusión y de inclusión social. Una inclusión se caracteriza por los siguientes aspectos. Primero, que implica una visión diferente de la educación basada en la diversidad y no en la homogeneidad, es decir, que cada niño es único e irrepetible y se concibe como una oportunidad para que enriquezca sus procesos de aprendizaje, lo cual es necesario, que se debe de formar parte de la educación para todos y no ser objeto de modalidades o programas diferenciados. No es que en un momento determinado, si tengo características de alumnos diferentes, le voy a hacer una actividad a cada uno de ellos de forma individual, sino más bien dentro de un proyecto de educación para todos se consideren cada una de nuestras actividades y estrategias aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, acciones que permitan que de acuerdo a su forma de desenvolverse puedan ser partícipes. La atención a la diversidad es una responsabilidad que tiene el sistema educativo en su conjunto y que requiere en un momento determinado avanzar desde los enfoques homogéneos en los que se le ofrece lo mismo a todos. Más bien se debe centrar en modelos educativos que consideren la diversidad de necesidades, de capacidades, de identidades, de forma que la educación sea pertinente para todas las personas y no solo para determinados grupos de la sociedad. Como al inicio lo platicábamos, que en un momento determinado, si nosotros hacemos nuestras actividades de manera homogénea, podríamos hacer que se frustren, se afecte la autoestima de algunos alumnos que sientan imposibilitados de poder realizar las actividades porque no tienen los elementos propios para hacer las actividades de acuerdo a lo que se les solicita, y entonces en un momento determinado podríamos afectarle su oportunidad de aprendizaje. Por eso, más bien tenemos que considerar que existen esa diversidad de necesidades, capacidades e identidades de forma para que la educación sea pertinente y sea la posibilidad de que todos reciban una educación al mismo nivel y con la misma calidad. Por ello es pertinente que la oferta educativa, el currículo y la enseñanza deben ser flexibles para que se puedan ajustar a las necesidades y características de los diversos contextos en los que se desarrollan y aprenden nuestros niños. Aquí leo una compañera, la maestra Carmen, nos dice: importante, maestra, la diferencia entre inclusión e integración. Como mencionaba usted al inicio, se ha confundido la inclusión pensando en niños con alguna discapacidad y no es así, sino atender la diversidad de nuestros alumnos con la premisa de que cada niño es único. Exactamente. Esta lectura más bien es clarificar, porque ahorita en la actualidad se maneja mucho la educación de inclusión o la inclusión en la educación y nosotros nos perdemos el que pensamos que es una modificación en el concepto de la integración y que ahora es la inclusión. Y se centra principalmente en considerar
que solamente los niños que presentan una discapacidad o una barrera de aprendizaje son a los cuales está dirigido esta definición de ese tipo de forma de educación que se debe dar. Y no, nos centra que la inclusión va más allá de integrar a los niños a la escuela regular, que la inclusión es más bien darle la oportunidad para que todos los niños reciban las mismas oportunidades, tengan el mismo cumplimiento a su derecho, a la equidad e igualdad de condiciones, para que en un momento determinado puedan acceder a una educación de calidad y puedan integrarse a la sociedad por contar con los elementos necesarios que le permitan mejorar su estilo de vida. Otro punto es que la inclusión debe de identificar, se preocupa por identificar y minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes para acceder y permanecer en la escuela, para participar y aprender. Aquí nos señala que las acciones deben estar dirigidas principalmente para que se eliminen esas barreras físicas, esas barreras personales e institucionales que limitan las oportunidades de aprendizaje y el acceso pleno y la participación de todos en las actividades educativas. En un momento determinado no debe haber ningún alumno que no vaya a la escuela, no debe haber ningún niño que repita grado escolar, no debería haber algún alumno que en un momento determinado llegue a niveles de preparación educativa muy bajos. Es necesario transformar, tener bien claro el significado de lo que representa la inclusión y empezar a trabajar para modificar esa discriminación educativa y social que se da al momento de no brindarle a los niños la oportunidad de que todos tengan el mismo acceso, considerando sus características, pero brindándoles las oportunidades para acceder a una educación de calidad. Muy bien. La inclusión es un proceso que nunca acaba del todo, ya que implica que se haga un cambio profundo de los sistemas educativos y la cultura escolar. Es algo que no se puede cambiar simplemente por darle la definición y clarificación a esta palabra, de lo que significa una educación inclusiva y una inclusión en la social, sino que más bien las instituciones educativas tienen que revisar de una manera frecuente cuáles son los valores, la organización y las prácticas educativas para que se pueda identificar y minimizar las barreras a las que enfrentan los estudiantes para que puedan participar y tener éxito en su aprendizaje. Que se busquen cuáles son las estrategias más adecuadas que den respuesta a la diversidad para aprender de acuerdo a sus diferencias. Que existan sistemas de apoyo que colaboren con los docentes en la atención a esa diversidad del alumno, prestándole especial atención sobre todo a aquellos que más ayuda necesitan para poder optimizar su desarrollo y avanzar en su aprendizaje. Aquí nos señala que se tiene que reforzar la acción pedagógica con otros docentes, con estudiantes que se apoyen de manera mutua en la integración de la participación de las familias, profesores que en un momento determinado tengan el conocimiento especializado de acuerdo a las diversidad de necesidades que se pueden dar en estos alumnos y de otros sectores profesionales. ¿Por qué es importante en un momento determinado la inclusión? La educación inclusiva se fundamenta en los principios éticos, sociales, educativos y económicos. Es un medio que va a hacer efectivo el derecho a alcanzar una educación de calidad sin tener discriminación y en igualdad de oportunidades para todos. La educación es un bien común, es un derecho humano, que nadie puede ser excluido, así lo marca la Constitución. La educación es para todos, porque gracias a ello las personas pueden desarrollarse de una manera plena y integrarse a la sociedad. Pero el derecho a la educación debe de centrarse en el derecho de aprender a lo largo de la vida. Esto implica que la obligación del Estado debe ser de respetar, garantizar, proteger y promover que este derecho se dé sin violación que vulnere el ejercicio de otros derechos humanos. La no discriminación en la educación significa asegurar
que todas las personas o grupos puedan acceder a cualquier nivel educativo y reciban una educación con similares estándares de calidad que no se establezcan solamente en los sistemas educativos o instituciones separadas para personas o grupos y que no se le dé a determinadas personas un trato incompatible con la dignidad humana. Si nosotros en un momento determinado podríamos decir por qué hay escuelas, sí existen en nuestro país escuelas que atentan contra la dignidad de nuestros alumnos. Escuelas que no tienen mobiliario, escuelas que no tienen piso, escuelas que no tienen paredes, que las paredes son de plástico o son de cartón, escuelas en donde se filtran las aguas, los vientos, no tienen los materiales, no cubren sus aspectos básicos en calzado, en ropa, alimentación. Entonces, podríamos decir que se está teniendo un trato que afecta la dignidad humana de nuestros alumnos. Por lo tanto, la UNESCO, en la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, que se dio en la Conferencia General en diciembre de 1960, menciona que los sistemas educativos deben ser más inclusivos, que se requiere una firme voluntad política para que se reflejen desarrollos a largo plazo que involucre a los diferentes sectores de gobierno y a la sociedad civil. Esta definición de estos marcos legales que se manejaron en esta conferencia general se establecen los derechos y responsabilidades y la provisión de los recursos necesarios para que los sistemas den garantía y se haga exigible el derecho a la educación. La inclusión es un medio para avanzar hacia sociedades más justas y democráticas. Se debe de garantizar que toda población tenga una educación de calidad y que las escuelas desarrollen entre sus actividades la atención para estudiantes de diferentes contextos sociales, de culturas diversas, con diferentes capacidades, ya que ellos representan una poderosa herramienta para contribuir a la cohesión social. Si en un momento determinado se le da cabida y se la atienden, dependiendo de todas estas necesidades que presentan las zonas con mayor rezago o más vulnerables, podríamos decir que la escuela está haciendo un trabajo para ser más justa y democrática en la atención a la educación desde el aspecto inclusivo. Es necesario que se desarrollen políticas intersectoriales que aborden de manera integral esos factores externos e internos de los sistemas educativos que generen la exclusión, la discriminación y la desigualdad. No se está atendiendo. En un momento determinado somos testigos de muchas situaciones donde en un dado caso los factores externos e internos en los planteles generan situaciones de discriminación y desigualdad social y exclusión podríamos considerar, de acuerdo a las estadísticas, donde se presenta la mayor deserción, donde se presenta la mayor repetición de grados, donde en un momento determinado hay menos cantidad de alumnos porque no se dedican a otras actividades, cuáles son las regiones que en un dado caso tienen los niveles de preparación educativa muy bajos. Entonces, ahí podríamos poder identificar qué es lo que está generando y cuáles son esos factores que están incidiendo en este tipo de exclusión, discriminación y desigualdad. No podemos hablar de calidad cuando solamente una minoría de estudiantes obtienen los niveles necesarios educativos que les permita participar en la sociedad, que les permita desarrollar su proyecto de vida. Podríamos decir con claridad que nuestro sistema educativo no está alcanzando la calidad y para llegar a la excelencia, primero se le tendría que dar una educación para todos, respetando la igualdad y equidad de condiciones. Si la equidad es que se le proporcione a cada persona las ayudas y los recursos que necesiten
para que estén en igualdad de condiciones que permitan aprovechar las oportunidades educativas y que puedan aprender a niveles de excelencia con el fin de que la educación no les reproduzca condiciones de desigualdad en sus orígenes y ni les condicione sus opciones a un futuro, entonces podríamos señalar con toda seguridad que no se está dando así, ya que aquí nos especifica muy claramente que para que pueda haber una equidad en la educación debe de cumplir estos aspectos. Las políticas de equidad se basan en enfoques de asistencia. Es simplemente si va a la escuela, pues ahí se le está dando la equidad de atención. En un momento determinado, la compensación de adecuaciones de actividades, el focalizar ciertas regiones que presentan ciertas dificultades, pero esto demuestra que estos no son los aspectos principales que permitan lograr una educación de inclusión, sino que más bien para que se pueda dar una inclusión educativa y social, se debe de situar a las personas en el centro de un proceso de desarrollo humano para que se le aumenten sus capacidades y se le den opciones para vivir con dignidad, valorando su diversidad y respetando el derecho de todos. Las políticas sociales garantizan beneficios mínimos a toda la población para construir sociedades más equitativas. Simplemente es decir, tienes un maestro, tienes un espacio, aunque en un momento determinado no cubra con la seguridad o con las condiciones, pero tienen un espacio donde dar clases, pues entonces tienen ahí esa atención, aunque sea mínima, en relación a poder señalar que cuentan con los elementos básicos que le puedan llegar a acceder a la educación. Pero no serían igualdad de oportunidades si no están en las condiciones que se encuentren otros planteles. Aquí nos dice, las políticas sociales tienen que garantizar los beneficios para que toda la población pueda construir sociedades más equitativas de forma estable, que éstas se prolonguen a un tiempo determinado y que en un dado caso, si se da de una manera minimizada la atención, es simplemente decir educación para pobres y educación para el resto. Salud para los pobres y salud para el resto. Aquí podríamos decir, bueno, la educación para pobres, ¿qué tipo de condiciones? Si hiciéramos un análisis a nivel nacional, ¿cuáles son las escuelas que presentan mayor rezago escolar y están dentro de las zonas más vulnerables? Las condiciones de infraestructura y de atención, de contar con el material y con los docentes necesarios para poder trabajar, serían muy críticas, que eso redunda en los niveles de preparación, pero es como decir, es la educación para esa región y la educación para todas las necesidades que se cubran, pues son por los niveles socioeconómicos que cada uno de ellos pueda tener. Por eso se dice que es necesario aumentar la inversión en la educación, hacer una distribución equitativa de los recursos humanos, de los materiales, de los tecnológicos y financieros, y que se estime un costo de ofrecer una educación de calidad a diferentes personas y en distintos contextos. La equidad debe estar al centro de las decisiones de las políticas generales y no limitarse simplemente a políticas que se orienten a corregir los efectos de las políticas que no se centren en una lógica de justicia ni de prevención. Una política de equidad debe de tener más bien un fuerte carácter preventivo. Fundamental es que se invierta más en las políticas de educación y sobre todo en los cuidados de la primera infancia y la educación de los padres, ya que en estos niveles iniciales son donde se da la educación formal y que presentan condiciones muy desiguales. La inclusión es un medio para mejorar la calidad de la educación y el desarrollo profesional de los docentes.
Se tiene que asegurar que todos los estudiantes aprendan a niveles de excelencia, por lo tanto se requiere ajustar la enseñanza y las ayudas pedagógicas a las necesidades y características de cada alumno. La educación inclusiva y la atención a la diversidad, por lo tanto, requieren que los maestros tengan mayores competencias profesionales, tengan un trabajo colaborativo con todo el colectivo, en participación con familia y alumnos, y que los proyectos educativos sean amplios y flexibles que favorezcan la participación y aprendizaje de todos. En el desarrollo del currículum es pertinente y equilibrado que el tipo de aprendizaje que se promueva lleve una variedad de actividades y situaciones de aprendizaje con un amplio repertorio de estrategias de enseñanza y un clima escolar en el que se le acoja y valore a todos por igual. Aquí es importante brindar el apoyo a quien más lo necesite para poder cumplir con la educación para todos, con todos y para cada uno. Atender e integrar la diversidad en las aulas es una tarea muy compleja. Esto requiere motivación y competencia de los docentes. Nosotros como formadores tenemos que transformar nuestra capacitación y actualización docente para que podamos crear condiciones adecuadas de trabajo. Se necesita que como docente nos atrevamos a asumir ese riesgo, estar abierto al cambio, buscar nuevas formas de enseñanza y reflexionar de forma crítica sobre nuestra práctica para poderla transformar. Tenemos que valorar qué diferencias hacemos, cómo podemos en un momento determinado enriquecer de manera profesional y ser capaces de trabajar de manera colaborativa con otros compañeros, con profesionales y familias. Un docente que conoce bien a sus alumnos podrá ser sensible a las necesidades y emociones de sus estudiantes y ofrecer de esta forma múltiples oportunidades y tener altas expectativas respecto al aprendizaje de todos. En un momento determinado, cuando conocemos a nuestros alumnos y les brindamos todas las oportunidades, siempre podremos marcarnos como meta que todos van a alcanzar una superación con una expectativa alta. La inclusión es un medio para aprender juntos y construir la identidad. Si aspiramos a tener sociedades más incluyentes, pacíficas y respetuosas de las diferencias entre las personas, es necesario que los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar y vivenciar estos valores en su proceso formativo. Educar en y para la diversidad es un medio fundamental para aprender a vivir juntos, desarrollando nuevas formas de convivencia basadas en la pluralidad, en el respeto y en el entendimiento mutuo, en las relaciones democráticas y en el desarrollo de valores de cooperación, solidaridad y justicia. La inclusión de cualquier persona o grupo no puede hacerse a costa de negar o violentar la identidad personal o cultural, porque de esta forma no lograríamos de ninguna manera una verdadera participación y un aprendizaje significativo. La inclusión es un medio para mejorar la eficiencia y la relación costo-beneficio de los sistemas educativos. ¿Qué significa esto? Que es menos costoso mantener las escuelas que eduquen juntos a todos los estudiantes que un sistema complejo que haga una diversidad de atenciones en escuelas especializadas por los distintos grupos de alumnos. Dice que para poder lograr un mayor costo-beneficio es preciso que se optimicen la utilización de los recursos. Aquí nos dice que los altos índices de repetición le generan gastos innecesarios al sistema educativo y que tiene como consecuencia que no se adopten medidas preventivas que conducen a un derroche de recursos y a una ineficiencia en el sistema educativo. Si los recursos financieros que se gastan en los alumnos que repiten verdaderamente fueran más útiles para mejorar la calidad de educación, dándole a los que les hace falta para tener una educación para todos, se evitaría la repetición y la deserción
y en un momento determinado se podrían optimizar los costos-beneficios que se pueden generar por los recursos de la educación. Dice, si se considera el escaso impacto de la repetición, el alumno que repite grado es mínimo el avance en los logros educativos que se les puedan lograr por repetir. Si en un dado caso, dice, se podría invertir ese recurso en la formación de los docentes, en dotarlos de materiales, en computadoras, provisión de recursos, de apoyos, de ayudas adicionales a los estudiantes que presenten en un momento determinado alguna dificultad en su proceso educativo, contribuirían de esta manera al mejoramiento de la calidad educativa. Aquí nos señala de una manera específica que si en un dado caso ese recurso que se le da al alumno que repite frecuentemente o que en un momento determinado se le canaliza a una escuela especializada por la diferencia de características en su desarrollo, si todos participaran en un mismo plantel, podrían ese recurso invertirse en mejores condiciones en los planteles. Muy bien. Luego tenemos, el tema de hoy es verdaderamente, es muy importante en relación a que tenemos que identificar qué tipo de educación implementamos en los salones de clases. Si hacemos una actividad de integración o hacemos una actividad de inclusión. La actividad de integración más bien es darle las adecuaciones pertinentes a los niños que presentan barreras de aprendizaje o necesidades educativas especiales. Dentro de la nueva conceptualización se piensa que ahora la inclusión se va centrada en hacer esto mismo, pero de una manera más actualizada, solicitando apoyo a especialistas, buscando nuevas investigaciones, nuevos métodos, nuevas sugerencias de actividades para darle la atención a los niños que presentan ese tipo de situaciones. Aquí nos señala en esta lectura que más bien la educación inclusiva se refiere en darle educación a todos y brindarles todas las oportunidades que les permita en un momento determinado atender las características que los hacen distintos. Existe a veces una diferenciación, lo que representa lo que les decía ahorita, integración e inclusión. La integración permitía en un momento determinado desechar esa idea que antes los niños que presentaban barreras de aprendizaje o necesidades educativas especiales se les canalizaban a escuelas de atención como eran los CAM en preescolar y en un momento determinado el CAPEP, ¿sí? Y a esto era simplemente hacer una diferencia en los tipos de alumnos que se les dieran las atenciones dependiendo de esas necesidades detectadas. Como que en un dado caso el docente no estaba en el dominio de poderlo atender o poderle dar lo que el alumno necesitaba de acuerdo a sus características. Pero en un dado caso no hubo ninguna modificación en los currículos, en las propuestas de enseñanza y aprendizaje, ya que lo común es que los alumnos más bien se adaptaran a las normas, estilos, rutinas y prácticas del sistema educativo. Es simplemente de acuerdo a las formas de ser, era que la escuela así es, y si en un momento determinado no se adaptaba, pues tenía que ir a los otros planteles de una manera más atención especializada. Por eso esta situación hacía que en un momento determinado los niños que presentaban esas dificultades presentaran una alta tasa de abandono. Se incrementaba sobre todo cuando se integraban en las escuelas en donde no se llevaba el cambio curricular y la inclusión más bien es un principio que orienta, que sirve de guía para que logren niveles razonables de integración escolar para todos los estudiantes en cualquier contexto de una manera más amplia. La educación inclusiva implica, por lo tanto, la conceptualización e implementación de estrategias de aprendizaje para que respondan
a la diversidad de los estudiantes. Muy bien, pues este es nuestro tema del día de hoy. Cómo en un momento determinado tengamos nosotros que interpretar la diferencia de significado, lo que representa la integración y la inclusión, y cómo nosotros como sociedad en un momento determinado estamos quizás en un dado caso sin percibirlo de una manera clara, siendo exclusivos en la educación y en el aspecto social, y cómo debemos de modificar nuestras formas de trabajar de tal manera que le demos a todos nuestros alumnos las mismas oportunidades, que en un momento determinado nuestras planeaciones, nuestras actividades se consideren las características que cada uno de ellos tienen para poderles brindar las oportunidades para que alcancen una educación de calidad. Si en un momento determinado podríamos reflexionar que esto, como decía una compañera el día de ayer, en papel está muy bien, en la práctica hace la gran diferencia. Por eso nos decía que dentro de la misma lectura nos lo señalaba, que se maneja el concepto de educación inclusiva y inclusión social, pero que en la práctica se sigue dando esa discriminación, se sigue produciendo desigualdades y se sigue haciendo la exclusión. Si en un dado caso nosotros percibimos que es necesario hacer una reflexión de nuestra práctica docente para comprender que debemos de centrarnos en la educación inclusiva, pero tenemos que también tener muy bien especificado qué significa, para que podamos en un dado caso empezar a transformar nuestras prácticas, empezar a buscar la forma de prepararnos, de estar más capacitados y actualizados, y podamos darles a nuestros niños, no importando las condiciones de su desarrollo, de sus características, de sus contextos sociales y familiares, pero que tengan las mismas oportunidades que todos los demás. Que no se siga fomentando que solamente los que tienen diferentes niveles socioeconómicos altos son los que pueden acceder a preparaciones educativas de universidades, y que en un dado caso son los que tienen mayores oportunidades de trabajo o de acceso a empleos más productivos, que les permitan tener un estilo de vida más holgado. Aquí leo a una compañera, dice: la educación inclusiva es un principio rector destinado a alcanzar niveles razonables de integración. Lo que usted menciona de un niño que repite su año escolar, considero que efectivamente el docente no se orienta a la inclusión de este alumno, lo deja de lado, porque por lo que tenemos como docentes reflexionar en este ámbito para darles a todas las mismas oportunidades. Sí, normalmente, si nosotros analizamos nuestros grupos, podríamos decir, o simplemente reflexionemos un poquito en la forma en cómo hacemos nuestra planeación didáctica. Cuando hacemos nuestra planeación didáctica, tenemos que analizar si consideramos actividades para ritmos de aprendizaje lentos, medios y altos, niños que aprenden a la primera explicación, niños que necesitan varias actividades para poder comprender el tema. Si hacemos nuestras actividades a pocas secuencias, porque nos dejamos llevar por la emoción de que algunos nos demuestran que alcanzaron el aprendizaje esperado que nos teníamos propuestos, pero en realidad no hicimos una evaluación completa que nos permitiera saber si todos quedaron incluidos en ese aprendizaje esperado, si todos lograron el conocimiento, necesitan más actividades o más de refuerzos, que en un dado caso algunos de sus compañeros pueden servir de retroalimentación, porque ahí no nos maneja cómo se hace la inclusión, donde niños pueden participar con otros compañeros, pueden integrar a padres de familias, especialistas. Como si dentro de las actividades hicimos
consideramos los estilos de aprendizaje. Eso nos permite, de acuerdo a la forma como el niño accede al conocimiento, pueda, de acuerdo a las actividades, considerarse su estilo de aprender. Como en un dado caso, su contexto familiar y social, si los tomamos en cuenta, si consideramos que su ambiente familiar es disfuncional o crítico, entonces, cómo las actividades de retroalimentación que manejamos, que para llevar a la casa verdaderamente les sean de beneficio y no hagamos una condición de desigualdad porque no puedan en un dado momento la retroalimentación por no tener un ambiente que le permita esa actividad que a otros se les pueda hacer fácil. Entonces, sí es importante cuidar mucho el que identifiquemos qué significa la educación, la inclusión en la educación. Es simplemente lograr que todos los niños tengan las mismas oportunidades para cumplir con el apartado internacional de la educación para todos. La educación para todos es simplemente brindarles a cada uno, de acuerdo a su diversidad, las estrategias, las actividades necesarias que le permitan lograr mejorar su rendimiento para obtener una educación de calidad. Pues este es nuestro tema del día de hoy. Es simplemente identificar qué significa la educación inclusiva y cómo se ha manejado la terminología de integración. Aquí nos dice, uno de los mayores problemas que se observan a nivel mundial es el creciente número de gente excluida. Existen personas que están excluidas en la participación de la economía, excluidas en la participación en la sociedad y en todos los aspectos de la vida. Simplemente podríamos considerar dentro del ámbito político, ¿qué beneficios o qué atenciones se le dan a las zonas más apartadas, a las zonas más rurales, a las zonas más vulnerables? No debería existir si en un momento determinado se le dieran atenciones pertinentes. Por eso dice aquí a nivel mundial, existe y cada vez hay un creciente número de gente que vive excluida de cualquier oportunidad para mejorar su calidad de vida. Las sociedades tienen un alto nivel de injusticia e inequidad, ya que no son ni eficientes ni seguras. El aprendizaje a lo largo de nuestra vida, como uno de los principios que guían y organizan la acción y la reforma educativa, como un concepto integral a una vida humana significativa y que sea capaz de preparar a las personas para poder adelantarse y abordar cualquier desafío que tengan que enfrentar a lo largo de su vida. Para poder definir de una manera más clara, la UNESCO nos dice que debemos de enseñar a nuestros alumnos a que aprendan a responder a la diversidad de necesidades mediante una mayor participación en su aprendizaje, en sus culturas, en sus comunidades, en la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Es decir, que tenemos que hacer un cambio muy significativo en la modificación de los contenidos, en los enfoques, en las estructuras y las estrategias, con una visión común que incluya a todos y a todas, ya que es responsabilidad del sistema educar a todos y a todas. Eso es algo que es un reto. Educar a todos y a todas con la igualdad de condiciones y con equidad es un desafío que esperemos se empiecen a dar los primeros pasos para poderle brindar a nuestros alumnos las oportunidades, sobre todo a las zonas que presentan mayor rezago o son más vulnerables porque han sido violentados sus derechos a una educación de excelencia. Pues les agradezco el haber estado el día de hoy con nosotros en la proyección de nuestro video con el análisis del tema.
la educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Les agradecemos habernos sintonizados el día de hoy en este análisis de tema. Nos volvemos a ver el día de mañana. Además, les hago una atenta invitación. Ya iniciamos nuestro proyecto Innovación Magisterial. En él integramos actividades para atender la problemática mundial de la contaminación del medio ambiente. No podemos pasar por alto el peligro tan latente que nos envía el comunicado de la ONU, donde nos señala que en el 2030, si no nos ponemos preocupados y empezamos a actuar, pagaremos las consecuencias con modificaciones en el ambiente de una manera crítica que no será reversible, y en un momento determinado nuestras nuevas generaciones tendrán un futuro muy crítico. Nosotros empezamos desde el día de hoy nuestras invitaciones para que participen. Este es un problema no de unos, es una problemática donde todos tenemos que actuar y todos tenemos que participar. Les damos informes en el número 938-160-43. Si desean integrarse, tenemos varias actividades por realizar. Una de ellas es la que ya tenemos ahorita implementando, es que para el festejo del Día del Niño, nuestros alumnos en nuestra escuela llevarán su plato y vaso de casa, evitando el uso de plásticos desechables. También tenemos proyección de videos de concientización para hacerles notar a nuestros alumnos la importancia de su participación, de empezar a actuar hoy para poder asegurar un mundo saludable para el mañana. Entonces, si desean participar e integrarse a estas actividades, nuevamente les invito para que puedan contribuir a modificar ese gran problema que tenemos a nivel mundial. Entonces, me despido, les agradezco su oportunidad de conectarse. Licenciada en Educación, María del Carmen González Marín, como secretaria general de la directiva Gente Campeche del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación. Como siempre, cumpliendo con el apoyo y la orientación para capacitar y asesorar a los compañeros que presentarán su examen de ingreso u oposición, con la meta de que salgan con resultados excelentes y obtengan la oportunidad de una plaza que les dé seguridad laboral y económica a su familia. Muy buenas noches, nos despedimos, a la próxima transmisión.